Shalom, Javerín Yakarim, un agrado nuevamente poder compartir con ustedes aquí en nuestro canal de YouTube Bet Midrash Nahatim Temuco-Chile. En esta ocasión para compartir un tema muy interesante que habíamos anunciado en nuestras redes sociales, en nuestro grupo de estudios de Facebook, discípulos de Rabbi Joshua Ben Yosef Minasrat, y en nuestro grupo de WhatsApp, alumnos del Rabbi Joshua. Habíamos anunciado este tema que se titula ¿Puede un gentil ser parte del pueblo de Israel? Y para comenzar a tratar este tema, debemos decir que nos enfocaremos en el proceso de Iyur, lo que en términos modernos se conoce como conversión. Vamos a ver esto de la asimilación, de la conversión, ¿no?, de un no judío al pueblo de Israel. Obviamente todo esto lo vamos a ver dentro del marco del Tanaj, dentro del marco de Israel, dentro del marco de los escritos de los primeros discípulos, ¿no? Vamos a ver si un gentil puede ser un alumno o un discípulo del rabino de Nazaret. Vamos a ver todas estas temáticas en esta pequeña guía, en este pequeño estudio que vamos a dar. Así que, Javerín, vamos a ver el tema del Giur primeramente. Es necesario saber qué es lo que es Giur. En hebreo esto se conoce como el proceso de asimilarse de un no judío que se asimila al pueblo de Israel. Esa sería una traducción correcta de Giur, asimilación, y no conversión, que es un término moderno, ya que el acto de conversión es la acción de transformar o cambiar a alguien para que éste llegue a ser algo distinto de lo que era en el principio. Pero el término Giur en el Tanaj no implica que una persona deje de ser, por ejemplo, mexicano, o deje de ser chileno, deje de ser egipcio. Cuando hace un Giur, sigue siendo un extranjero, solamente que se hace judío, se hace israelita por asimilación. Y un ejemplo claro de Giur, de asimilación al pueblo de Israel, lo podemos ver en la vida de Ruth, la moabita, que le dijo a Noemí: tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. Estas palabras implican de que cuando Ruth dijo tu pueblo será mi pueblo, significa que Ruth se iba a asimilar al pueblo de Israel, iba a practicar poco a poco las costumbres, las tradiciones, la cultura, la Torá, y iba a servir al único Dios verdadero, a Elohim de Israel. Iba a saber y aprender acerca del Elohim de Israel. En eso consiste el Giur, en palabras simples. Por eso que vemos en el Tanaj que al nativo, al israelita, se le llama Esraj, y al no judío o al no israelita se le llama Ger. Un Ger es un israelita o un judío, pero por asimilación. O sea, no cambia la esencia de la persona, no deja de ser extranjero. Sigue siendo extranjero, sigue siendo un mexicano, sigue siendo un egipcio, sigue siendo un chileno, ¿ya? Pero se asimila al pueblo de Israel por este proceso del Giur. La conversión, para la religión consiste en convertir a una persona en base a creencias y a dogmas. Por ejemplo, si alguien quiere ser cristiano, tiene que seguir ciertos dogmas, ciertas creencias para ser admitido como cristiano. En el caso del judaísmo post-templo, se requieren ciertos requisitos para ser parte del judaísmo. Entiéndase judaísmo como la religión judía. En cambio, el Giur es la integración por medio de la asimilación de un extranjero al pueblo de Israel. O sea, se asimila a Israel y no a una religión.
asimila un pueblo. Cabe señalar que el término Giur tiene la misma raíz que Ger, o sea, están vinculados, hay relación entre los dos términos. Un no judío, si quiere ser parte de Israel, tiene que adoptar la vida o la forma de vida o el estilo de vida de los judíos, y eso es lo que se conoce como judaísmo. La forma de vida, el estilo de vida de un judío, y eso se hace por asimilación. Lo mismo que por ejemplo cuando los judíos en el primer siglo fueron asimilados al helenismo, a la forma de vida de los helenos, de los griegos. Esto se les llamaban Yehudim Yavanim, judíos helenistas. De la misma forma, uno cuando quiere adherirse al pueblo de Israel lo hace por asimilación. La halajá judía o la halajá rabínica, en otras palabras, me refiero al judaísmo posttemplo, dice que la persona que no nació en vientre judío, aunque venga de abuelos judíos, este no judío debe hacer un giur, una conversión. El padre da la tribu y la madre la permanencia al pueblo del pacto, dice. Por esa razón, por ejemplo, un anusim también debe hacer una conversión, así, aunque su padre sea judío directamente, pero no su madre. Aquí debemos analizar esta definición. ¿Por qué digo esto? Porque ser judío, según la Torá, se define como alguien miembro de un pueblo, de una nación, no de una religión. Por ejemplo, el hijo de una pareja egipcia que nació en Estados Unidos y se convirtió al cristianismo sigue siendo egipcio, quizás con ciudadanía estadounidense, pero la realidad que sigue siendo egipcio. La Torá nos dice que un no judío, un no israelita, cuando se asimilaba al pueblo de Israel, se le llamaba ger, o sea, un extranjero temeroso de Dios que se asimilaba al pueblo de Israel, se hacía judío por asimilación. Por eso vemos esas dos definiciones. Al judío o al israelita nativo se le llama esraj, y al no judío ger o gerim en plural. O sea, no cambia la esencia de la persona. No deja de ser mexicano, no deja de ser judío, no deja de ser chileno, por ejemplo, no deja de ser egipcio por asimilarse al pueblo de Israel, como por arte de magia. No es así. Ahora, con respecto al tema de que dentro del judaísmo rabínico dice que alguien es judío si tiene descendencia materna, si su mamá es judía, no importa que el padre no sea judío. Pero esto, ¿cómo resuelve el dilema de la identidad de Efraín y Manasés? De Efraín y Manasés, por ejemplo, los hijos de Yosef, con una egipcia. Recuerden que Yosef se había casado con una egipcia, tomó por mujer a una egipcia. ¿Qué eran entonces? La identidad de los hijos de Moshe con Siporá, la medianita, ¿qué eran? La identidad de Obed y Ishai y David, descendientes de Ruth la Moabita, ¿qué eran? Ninguna de estas mujeres se convirtieron a alguna religión. Lo que hicieron fue asimilarse al pueblo de Israel, y sus descendientes fueron israelitas no por ellas, sino porque sus padres eran israelitas. Esto es lo que nos transmite la Torá,
que la judeidad no se transmite por la madre, sino por el padre. ¿Mm? Posteriormente el judaísmo rabínico eh, eh, postuló de que el judío que nace de un vientre materno es judío por alguna serie de implicaciones, ¿no? Que no vamos a tratar acá, ya que nos vamos a centrar en realidad en lo que nos transmite la Torah. La Torah nos transmite que la judeidad se transmite por parte del padre, ¿no? Ahora, comprendiendo esto entonces, podemos decir que nosotros nos guiamos en base a la Torah, ¿no? Reconocemos que la judaidad se transmite por línea paterna y no materna como actualmente se hace en el judaísmo posterior. Entonces, comprendiendo esto, volvamos al tema del no judío que se asimila al pueblo de Israel. Este no judío que se asimila al pueblo de Israel se le conoce como ger, traducido como extranjero, que más tarde para el naciente judaísmo vino a significar prosélito o converso. Pero en las escrituras nos dicen que un gerim, o que un ger en singular, que los gerim en plural, ger en singular, venían a tener los mismos derechos que los israelitas cuando se unían a Israel al residir en la tierra de Israel con el objetivo de ser parte del pueblo y asimilar la cultura, o sea, la Torah. ¿No? Esto con el transcurso del tiempo, ¿no? Como lo podemos ver en la declaración de Ruth, como dije anteriormente, cuando dijo: tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. En el primer siglo, si un ger, un extranjero no prosélito, ¿ya?, deseaba formar parte íntegra de Israel, se esperaba que pasara por 4 fases que pasó Israel. Se circuncidara, ¿no?, en el caso del hombre, basado en Shemot, en el libro de Nombres, el helenizado Éxodo, en el capítulo 12, versículo 48, se sumergiera en las aguas, basado en el mismo libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 14. Esto es lo que se conoce como Tevilá, la Tevilá, inmersión en aguas corrientes o en una mikveh. ¿Ya? Y también debía hacer sacrificios en el Bet Hamikdash, o sea, en el templo, ¿no?, en el santuario, basado ahí también en Éxodo capítulo 24, versículo 5. Esto también lo podemos comprobar en el Talmud Bavli, en Yevamot 24b, 46a, 47a y b. La circuncisión no solo era para poder participar de las convocaciones como Pesach, ¿no?, que era parte de la vida de un hijo de Israel, sino porque parte de la vida también era entrar en el Bet Hamikdash, en el templo, y ofrecer sacrificios para remisión de los pecados, ¿no?, lo cual solo se podía hacer estando circuncidado, ¿no?, o sea, haber hecho la Brit Milá, ¿no? Y esta realidad, esto es lo que podemos ver en la Torá, también se refleja en los escritos de los primeros discípulos, en esos capítulo 15, ¿no?, donde podemos ver un episodio, ¿no?, donde venían unos hermanos que venían de Judea, unos hermanos que venían de Judea, y ellos decían que para ser verdaderos hijos de Israel, o sea, para ser parte del pueblo de Israel, deben hacer una conversión, pues, como en la antigüedad, lo cual incluía la circuncisión, ¿no? O sea, el asunto aquí en esos 15 era ser parte del pueblo de Israel, ¿no? Por eso se transmite ahí que había una inquietud de parte de estos judíos, de estos hermanos, ya que eran parte de la comunidad de Yeshua, esa inquietud de forzar la circuncisión, o sea,
la identificación israelita. ¿Mm? Es sabido que los yerim, o sea, los extranjeros temerosos del Eterno, aunque incircuncisos, podían entrar en las sinagogas, como lo podemos ver en Hechos capítulo 13, versículo 16, versículo 43 y versículo 48, y en el Talmud Bavli en Abodazara 64b. O sea, podemos ver en base a estas evidencias que en el primer siglo habían extranjeros que participaban de la vida comunitaria, participaban en las sinagogas, sin estar circuncidados. Pero estos poco a poco, si querían permanecer o ser parte del pueblo de Israel, poco a poco debían asimilarse y uno de los requisitos en el primer siglo era la circuncisión en las comunidades del primer siglo. Pero ahí en esos 15 se decretó por guía de Ruach HaKodesh, por la guía de la inspiración divina, el espíritu de santidad, se decretó que no se dificultara la transición de los asimilados, o sea, de los israelitas que retornaban de entre las naciones, retornaban a Israel, retornaban a Hashem, a la Torah, que no se les dificultara la transición para ser parte del pueblo de Israel con la milá, o sea, con el corte del prepucio, con la circuncisión. ¿Por qué? Vamos a ver eso más adelante. Entonces, uno de los requisitos era la circuncisión. Otro de los requisitos era ofrecer sacrificios en el Mikdash, en el santuario. Hoy en día, si un judío quiere asimilarse al pueblo de Israel, no puede ofrecer sacrificios porque no existe el Bet Hamikdash, no existe el templo. Ahora, en nuestras comunidades narrativas, las comunidades de Yeshua actualmente, no se requiere la circuncisión en un adulto para ser Israel, porque eso se decretó porque de Ruach HaKodesh en esos 15 de no dificultar la transición de los adultos de entre las naciones y a los gentiles que hacían parte del pueblo de Israel con la circuncisión. Por eso hoy en día, si alguien quiere ser parte de las comunidades narratín, no se requiere la circuncisión en adulto. Ahora, ojo, esto no quiere decir de que se abroga la circuncisión. En esos 15 no se abrogó la circuncisión para nada. El tema a tratar en esos 15 es el retorno de los israelitas asimilados y los gentiles, y la asimilación de los gentiles a las comunidades de Yeshua. El tema a tratar era la circuncisión en adultos en esos 15, y no era el tema de la ley, como se explica mal en el cristianismo. El tema no es la abrogación de la ley, el tema es la circuncisión en adultos. De los hijos de Israel asimilados que retornaban así en Teshuvah, retornaban a Israel, a la Torah, se adherían a las comunidades de Yeshua, y también los gentiles no se les requería la circuncisión. Hoy en día, en base a este dictamen, este mishpat, hoy en día las comunidades narrativas no se requiere la circuncisión en los adultos para formar parte de nuestras comunidades. ¿Ya? También en Shemot, como habíamos dicho anteriormente, otro de los requisitos era la tevilá, la inmersión en las aguas. Y esto sí es requerido hoy en día en las comunidades narrativas. La tevilá, la inmersión en las aguas. Cabe señalar que la tevilá, más que un acto de purificación, más que un acto simbólico de purificación y de teshuvá y de arrepentimientos, es además un acto de asociación, de identificación con alguien en particular o con algún grupo en particular. O sea, la tevilá no solamente implicaba la purificación cuando uno, por ejemplo, tocaba un animal, o cuando la mujer estaba en su periodo de menstruación, etcétera. Habían
hartos factores que implicaban la tevilá, la inmersión en las aguas. Pero con el transcurso del tiempo, en el primer siglo, y un poco antes también del primer siglo, hasta nuestros tiempos, si alguien, por ejemplo, dentro del judaísmo contemplo, si alguien quiere hacer una giur, lo que en términos modernos se conoce como conversión, uno de los requisitos es la tevilá. De la misma forma, en el primer siglo, la tevilá, la inmersión en las aguas, es un requisito para asociarse, para identificarse con los discípulos del Rabino de Nazaret, para adherirse a la comunidad Ratín. O sea, es un ceremonial de un nuevo miembro de Israel. La tevilá de un converso significa, como dije anteriormente, significa no solo la purificación, no solo un acto de renovación, sino también un acto de un nuevo nacimiento, de la iniciación de una nueva familia, la identificación con un movimiento, o sea, ser parte de Israel. Y esto lo podemos confirmar usando como ejemplo la tevilá de Yohanan. La tevilá de Yohanan Hamakil se requería la teshuvah, el retorno con arrepentimiento. Ese era uno de los requisitos de la tevilá de Yohanan. O sea, la tevilá de Yohanan no solo simboliza el perdón de errores previos, sino también simboliza la teshuvah. Por eso la tevilá de Yohanan se exige la teshuvah shelema, el retorno genuino, el retorno completo, con arrepentimiento. La tevilá de Yohanan es un acto que marca el inicio del discipulado, o sea, aquellos que se sumergían en la tevilá de Yohanan, y esto nuestro Rab Abiel lo explica detalladamente en charlas que ha dado con respecto a este tema. Marca el inicio del discipulado, como dije. O sea, los que se hacían tevilat en la tevilat Yohanan se hacían parte del movimiento de Yohanan Hamakil, o sea, se hacían discípulos del Rab Yohanan. Y Yeshua o Yehoshua de Nazaret, a lo mejor muchos de ustedes no saben porque no se han percatado cuando leen las escrituras. Yeshua era un discípulo de Rabí Yohanan Hamakil, el Bautista. Era parte del movimiento de Yohanan. Posteriormente, Yeshua forma otro movimiento, pero con la misma misión, con el mismo objetivo de la tevilá de Yohanan, ya que la tevilá en el nombre de Yeshua no solamente era para remisión de errores previos, de pecados, sino que también tenía las mismas implicaciones. Cuando alguien se sumergía en las aguas en el nombre de Yeshua, por la autoridad de Yehoshua, se hacía parte del movimiento de Yeshua. Y esto es una realidad en los escritos Talmid y Rosonim, en los escritos de los primeros discípulos. Por ejemplo, en Esos, capítulo 2, versículo 41, dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron sumergidos, se hicieron tevilá, y se añadieron a aquel día como 3.000 almas. O sea, ¿a dónde se añadieron? Al movimiento de Yeshua. O sea, todos los que hicieron teshuvá y hicieron tevilá fueron añadidos a la comunidad de Yeshua, vinieron a ser talmidim de Yehoshua. Esta misma realidad lo podemos ver en la tevilá de Yohanan. Ahora, ¿cómo podemos saber que Yeshua era parte del movimiento de Yohanan, era discípulo de Yohanan? Lo podemos ver en Juan capítulo 3, versículo 26. Y también aquí vemos la realidad de por qué
la Tevilat es un acto de iniciación de adherirse a un movimiento judío en particular. Por ejemplo, en Juan 3:26 dice: y vinieron a Yohanan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo, o sea, el que era tu discípulo, el que estaba contigo al otro lado del Jardín, del Jordán, de quien diste testimonio, está sumergiendo y todos van a él. O sea, podemos ver que Yeshua era un discípulo de Yohanan, y dice ahí que el que estaba contigo al otro lado del jardín, de quien diste testimonio, está sumergiendo y todos van a él. O sea, todos se adherían a Yeshua, se hacían discípulos del rabino de Nazaret, Yeshua. No me quiero extender mucho en este tema, ya que nuestro Rat Adviel ha explicado con lujos y detalles sobre este tema. Lo voy a compartir, este tema de la iniciación para ser parte del pueblo de Israel y por ende a la comunidad de Yeshua. Voy a compartir un link sobre este tema donde el Rat Adviel explica con lujos y detalles sobre este tema. Pero yo lo que quiero solamente transmitir de que esas tres requisitos antiguamente se pedía, o se pedían como mejor dicho, eran tres requisitos que uno debía hacer para ser parte del pueblo de Israel. Así que comprendiendo esto, entonces podemos entender qué debemos hacer para ser parte del pueblo de Israel. Asimilarse al pueblo de Israel, aprender poco a poco la cultura del pueblo de Israel, o sea, la Torá, todo lo que implica, lo que nos transmite la Torá, todos sus mandamientos, todos sus hukim, shpatim, etc. Todas las leyes leyes con respecto a cómo aplicar la justicia, etc. Eso lo aprendemos poco a poco. Y entonces, esto es lo que yo quería compartir con ustedes, para que sepan qué deben hacer para ser una correcta asimilación, hacer un giur en nuestras comunidades. Pedimos actualmente la Tevilat, la inmersión en las aguas. En resumen, entonces, la Tevilat no solamente es un requisito, un acto para ser parte del pueblo de Israel, sino también es un acto de iniciación como Talmid el Mashiach, como un acto de unión con el Mashiach y sus Talmidim, como un acto de renovación para una nueva vida. Recuerden que la Tevilat en la autoridad, en el nombre del Mashiach, de Yeshua de Nazaret, es un símbolo de una vida nueva. Recuerden que simboliza la muerte y resurrección del Mashiach. Como dice el emisario Shaul, juntamente somos sepultados con el Mashiach y somos resucitados con el Mashiach, a una nueva vida. La Tevilat implica la purificación de errores previos, y implica, o mejor dicho, es un acto de compromiso con el Mashiach y sus Talmidim, o sea, con la comunidad del Mashiach. Comprendiendo esto, entonces, ya sabiendo estos requisitos que uno debe hacer para ser el giur, o sea, asimilarse al pueblo de Israel y por ende ser parte de la comunidad del Mashiach, necesitamos saber si un gentil puede ser un discípulo del rabino de Nazaret. Vamos a ver esto. Bueno, un gentil solamente puede ser un discípulo del rabino de Nazaret si deja su
estilo de vida gentil, o sea, su forma de vida, su cultura, su, sus tradiciones, etcétera, si deja atrás todo eso, si deja su estilo de vida gentil atrás. Ojo, con esto no quiero decir que no deja de ser extranjero, como dijimos anteriormente, sigue siendo un extranjero y cuando se asimila al pueblo de Israel, o sea, se hace parte del pueblo de Israel, se hace un judío o un israelita por asimilación. ¿Ya? Sigue siendo extranjero, no cambia su genética, no cambia su esencia. ¿No? O sea, solamente un gentil puede ser un discípulo del rabino de Nazaret solamente dejando atrás sus prácticas gentiles. A eso me refiero. La misión de Yeshua o de Josué de Nazaret, según nos transmiten los escritos de los primeros discípulos, la misión es: liberará a mi pueblo, o sea, Israel, de sus iniquidades. Esto no solamente con su muerte, sino con su ejemplo a seguir. Y en efecto, Javier y Karim, las primeras palabras al pueblo de Israel, según se registra en los Keter, los escritos de los primeros discípulos, fueron: regresen en Teshuvah, o sea, retornen a Hashem, a la Torah, retornen al Redit, ¿ya? Al pueblo de Israel, retornen con Teshuvah Shelemah, retornen con arrepentimiento genuino, completo, porque el Malhut Hashamayim, porque el reino de los cielos está cerca. Ahora, estas palabras, ¿ya?, aplicado a los gentiles, es una incongruencia, ¿ya? O sea, es una incongruencia si esto se lo estuviera diciendo a gentiles, pues no hubiesen podido regresar de donde nunca habían salido. O sea, ¿qué quiero decir con esto, Javerín? Quiero decir que estas palabras solamente se aplican al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es el que debe hacer Teshuvah, el pueblo de Israel que es llamado al arrepentimiento, al retorno genuino. ¿Por qué digo esto? Porque el pueblo de Israel fue el que se descarrió. El pueblo de Israel fue el que no permaneció en el pacto en Sinaí. Fue el pueblo de Israel el que puso sin efecto el pacto. Por eso fue necesario un nuevo pacto, una nueva alianza, una Brit Hadash. Entonces, es imposible que un gentil sea un discípulo del rabino de Nazaret. ¿Por qué? Por ejemplo, el rabino enseñó la correcta observancia del Shabbat, o sea, el rabino enseñó la Torah a los profetas, ¿ya? Y en el caso del Shabbat, es una misvah, es una ordenanza para Israel, ya que es una señal de pacto entre Hashem e Israel. Es una práctica, es un mandamiento que debe ser practicado por Israel, no por un gentil. Sería un error que si gentiles practicasen, ¿ya?, el Shabbat o otro tipo de misvot que son dadas solamente a Israel. De manera que si un discípulo, esto se entiende como aprender del maestro, o sea, para ser como el maestro, como el rabino, ser como él, como Yeshua. Entonces, un requisito es ser Israel, o sea, ser parte del pueblo de Israel, para poder ser un discípulo de un rabino judío, de un rabino de Israel. Ahora, esto, por supuesto, no limita a que los gentiles practiquen ciertas éticas, ciertas actitudes, ciertas enseñanzas aplicables a ellos, enseñanzas del rabino de Nazaret. Y con esto no quiero decir que en ningún modo que un gentil sea inferior a un judío o un israelita, sino que Israel tiene una misión que no le fue dada a los gentiles, o sea, de ser luz a las naciones. O sea, son dos roles diferentes, son dos responsabilidades diferentes.
le fue dada instrucciones al israelita, al judío, para cumplir una misión. ¿Mm? Ahora, si estos roles los cumple un gentil, estaría practicando órdenes que realmente no les fueron dados a ellos. ¿Mm? Ahora, alguien podrá argumentar, y los gentiles que se mencionan en el Nuevo Testamento, los gentiles que fueron visitados por Pablo, ¿Mm? Como ya se había dicho en otros temas, en otras temáticas anteriores, en otras clases, Pablo no fue directamente a predicarles a los gentiles. Como dice en el texto griego, él fue a las naciones, a los etnos, naciones, ya que la palabra etnos no siempre debe traducirse como gentiles, sino también significa naciones. Y en el contexto, Pablo lo que hace es, o mejor dicho, Shaul de Tarso, el emisario Shaul, lo que hace es seguir la orden de Yehoshua de ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso es lo que dijo Yeshua. Para así cumplir las profecías del retorno de Israel entre las naciones. Así que Javirín, para poder ser discípulos del Rabino de Nazaret, es necesario asimilarse al pueblo de Israel, o en otras palabras, hacerse judío por asimilación. Entonces, hasta aquí vamos a dejar este tema, esperando que haya sido de braja, de bendición para todos ustedes. Espero que les haya gustado este tema a pesar de algunas interrupciones. Y cualquier pregunta, duda o consulta la pueden hacer en nuestros grupos de estudios en Facebook, Discípulos de Rabbi Yehoshua ben Yosef Minesrat, y nuestro grupo de estudios WhatsApp, Alumnos del Rab Yehoshua. Javier Yekarín, nos vemos en las próximas temáticas. Y si alguien de ustedes quiere que tratemos algún tema en particular, alguna temática en particular, que desea que les expliquemos, o alguna consulta, pregunta que tengan, y que quieran que les respondamos a través de estos videos, de estas charlas online o conferencias online, lo puede hacer ahí en nuestros grupos de estudios de redes sociales. Bueno, Javier Yekarín, me despido. Que Hakadosh Baruj Hu le otorgue su braja, su bendición. Shalom, Leikitrao.